Eran las 2:20 de la madrugada cuando don Mauricio Álvarez, uno de los empresarios más respetados de Monterrey, regresó a su mansión sin previo aviso. Había viajado a la Ciudad de México por una reunión de negocios, pero algo en su interior lo hizo volver antes. Mientras el chofer estacionaba el auto, notó que una de las luces del piso inferior seguía encendida. Frunció el ceño. Nadie debía estar despierto a esa hora. Caminó en silencio por el pasillo, con los zapatos en la mano para no hacer ruido. La casa, normalmente fría y silenciosa, parecía respirar. Desde la cocina llegaba un leve sonido metálico, como de alguien removiendo algo en una olla. Pensó que quizás la empleada nocturna había olvidado cerrar, pero lo que vio al asomarse por la puerta lo dejó sin aliento. Sofía, la joven que trabajaba en la casa hacía menos de un año, estaba de pie frente a la mesa del comedor, con una vela encendida y una caja de madera abierta. Dentro había objetos que él reconoció de inmediato: un mechón de su cabello, una corbata suya y un reloj que había perdido semanas atrás. La muchacha murmuraba palabras en voz baja, como un rezo. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, y sus manos temblaban. Cuando Mauricio entró, la vela titiló violentamente. Ella lo miró, y en su mirada no había miedo, sino una especie de tristeza antigua. «No debió volver esta noche, señor», susurró. «No todavía». Mauricio dio un paso atrás, confundido y furioso. «¿Qué demonios significa esto?», preguntó. Sofía bajó la vista y una lágrima cayó sobre la mesa. «Estoy intentando salvar su vida», dijo, «pero ya es demasiado tarde». Mauricio permaneció inmóvil, incapaz de comprender lo que veía. La vela parpadeaba, proyectando sombras en las paredes, y el reloj, su reloj, descansaba en medio de un círculo dibujado con sal. «¿Qué clase de locura es esta, Sofía?», preguntó con la voz tensa. Ella no respondió de inmediato. Sus manos aún temblaban, y en sus labios se escapaban fragmentos de un rezo antiguo. «Apague esa vela ahora mismo», ordenó él acercándose. Sofía levantó la vista, y en sus ojos había algo más que miedo: culpa. «Si la apago, morirá esta noche», dijo con un hilo de voz. Mauricio se detuvo. La rabia se mezcló con un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿De morir? ¿De qué estás hablando?» «De la maldición», respondió ella apenas audible. «La misma que mató a su padre». El empresario rió con incredulidad. «¿Maldición? Mi padre murió de un infarto». Sofía negó con la cabeza. «No fue el corazón, señor, fue la culpa». Mauricio dio un paso al frente. «Te despediré ahora mismo. Esto es una estupidez». Pero cuando intentó soplar la vela, un viento helado recorrió la habitación como si la casa misma respirara. Las llamas se doblaron hacia él y el círculo de sal se quebró con un sonido seco. Sofía gritó y corrió a cubrir la caja. «¡No lo toque!», advirtió. «Ya la ha despertado». «¿A quién?», preguntó Mauricio, temblando sin entender. «A ella», susurró. «A la mujer que su familia destruyó». El empresario la miró sin saber si reír o gritar. «No sé de qué demonios hablas». Sofía respiró profundo, como quien se prepara para abrir una herida vieja. «Hace 30 años, su padre y su tío compraron estas tierras, pero no todo lo hicieron legalmente. Desalojaron a una mujer y a su hija, las dejaron sin hogar. Esa mujer murió esa misma noche, maldiciendo el apellido Álvarez». Mauricio negó con la cabeza, incrédulo. «¿Y tú esperas que crea eso?» «No lo espero», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Lo sé, porque yo soy la nieta de esa mujer». El silencio llenó la habitación. Mauricio dio un paso atrás, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Qué dijiste?» Sofía lo miró, con la voz quebrada. «No vine por venganza. Vine porque la maldición se repite cada generación. Primero su abuelo, luego su padre, y esta noche le tocaba a usted». Mauricio respiró con dificultad. «¿Y crees que con este ritual podías detenerlo?» «No detenerlo», respondió ella. «Retrasarlo. Pero usted regresó demasiado pronto». La vela estalló en una llama azul,
y el reloj comenzó a girar por sí solo, marcando la hora exacta, 2:47 AM. Sofía retrocedió, pálida. «Empieza», susurró, «y esta vez nadie podrá detenerla». Mauricio sintió un zumbido en los oídos. La vela azul chispeaba con una luz antinatural, y el aire de la cocina se volvió denso, pesado, casi irrespirable. «Esto es una locura», murmuró, buscando su teléfono. «Voy a llamar a seguridad». Sofía negó rápidamente. «No lo haga. Si alguien entra, lo arrastrará a todos. La maldición solo reconoce una deuda, la sangre del culpable». «¿Qué tonterías dices?», gritó él, golpeando la mesa. Pero antes de que pudiera continuar, un retrato cayó de la pared con un estruendo. Era la foto de su padre, don Arturo Álvarez, sonriendo junto a un hombre mayor. El vidrio se había roto justo sobre su rostro, dejando una grieta que cruzaba su corazón. Sofía retrocedió. «Ya está aquí», susurró. «Ella busca justicia». Mauricio trató de controlar su respiración, de racionalizarlo todo, pero el miedo le calaba los huesos. El fuego de la vela proyectaba sombras que parecían moverse solas, y en medio de ellas creyó distinguir la silueta de una mujer. «Basta», gritó. «Esto es un truco tuyo». Sofía negó con lágrimas en los ojos. «No haría eso. Yo también temo su ira. Mi abuela la llamó la que espera. Nunca descansa». «¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche?», preguntó él. «Porque es la fecha exacta en que su padre murió», respondió ella. «A la misma hora». El reloj seguía girando solo, como si el tiempo se deshiciera. Mauricio lo tomó para detenerlo, pero el metal estaba ardiendo. «¡Maldita sea!», gritó, soltándolo. Sofía se acercó con cautela y colocó su mano sobre la suya. «No pelee con ella. Lo único que calma su furia es la verdad». «¿Qué verdad?», exigió él. «La que su familia escondió», dijo Sofía. «La tierra en la que construyeron esta casa pertenecía a mi abuela. Su padre falsificó los documentos. Cuando ella se negó a irse, la golpearon. Murió a los pies del portón, sosteniendo a su hija». Mauricio sintió un vértigo terrible. Recordaba vagamente haber escuchado esa historia de niño, pero su padre siempre la llamó una vieja leyenda sin valor. «Entonces todo esto», balbuceó, «es la deuda de su apellido», dijo Sofía. «Cada generación paga». Un ruido seco los interrumpió. La caja de madera se abrió sola. Dentro, el mechón de cabello comenzó a arder sin consumirse. Una voz femenina, casi susurrante, llenó la habitación. «Devuélveme lo que me quitaron». Mauricio cayó de rodillas, temblando. «No sé qué quieres de mí», dijo entre sollozos. «No es a ti a quien busca», respondió Sofía asustada. «Busca el último de los Álvarez, y usted no es el único». Mauricio levantó la vista confundido. «¿Qué estás diciendo?». Sofía bajó la mirada. «Tiene un hijo, ¿verdad? Uno que nació fuera del matrimonio». El silencio que siguió fue tan profundo que ni el fuego se atrevió a moverse. Mauricio quedó helado. Aquella frase lo atravesó como un cuchillo. Nadie debía saberlo. El hijo que tuvo en secreto con una mujer del norte era un tema enterrado bajo años de silencio y dinero. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con voz tensa. Sofía no lo miró. «Porque el espíritu lo susurró. Dijo que la sangre del heredero es la única que puede cerrar el ciclo». Mauricio negó con la cabeza tratando de mantenerse en pie. «No, eso no puede ser. Él no tiene nada que ver con esto. Es solo un niño». «Tiene 20 años», corrigió ella. «La maldición no distingue inocentes, solo la línea de sangre». El empresario respiró agitado, sudando frío. «No lo permitiré, no dejaré que esa cosa lo toque». «Entonces haga lo que su padre no hizo», dijo Sofía. «Enfréntela». La vela azul se estremeció y el reloj volvió a girar, deteniéndose en un número exacto, 3:33. «¿Qué significa eso?», preguntó Mauricio. «Es la hora en que los vivos y los muertos pueden hablar», explicó ella con la voz temblorosa. «Pero si miente, si intenta ocultar algo, ella lo sabrá».
¿Y si digo la verdad? Entonces quizás lo perdone. La temperatura cayó de golpe. Las ventanas se empañaron y una silueta femenina se formó sobre el vidrio. Un rostro sin ojos, con lágrimas negras cayendo por sus mejillas. Sofía cayó de rodillas. Ella ya está aquí. Hable, señor. Diga lo que nunca confesó. Mauricio temblaba. Está bien, dijo finalmente. Sí, tuve un hijo con una mujer a la que abandoné. Nunca supe cómo explicarlo, nunca quise arruinar mi reputación, pero le envié dinero todos los meses. La voz en el aire rugió, retumbando en las paredes. El dinero no paga la sangre. Un viento helado barrió la cocina, apagando la vela. El fuego se extinguió, pero la habitación seguía iluminada por una luz azulada que no venía de ningún lugar. Mauricio sintió que algo invisible lo rozaba, y una voz le susurró al oído. Tu hijo está marcado. Sofía lo miró con horror. Tiene que traerlo. Solo él puede romper el ciclo. No, respondió Mauricio decidido. No arrastraré a mi hijo a esto. Yo asumiré la culpa. No puede, replicó ella. La maldición no acepta sustitutos. De pronto, una sombra emergió detrás de Mauricio, alta, distorsionada, con el cabello flotando en el aire. El empresario gritó, cayendo de espaldas. La voz de la mujer resonó en toda la casa. Quiero a mi hija, quiero justicia. Y al mirar a Sofía, Mauricio entendió. ¿Tú? Susurró horrorizado. Tú eres la hija de la maldita. Sofía no respondió. Las lágrimas le caían por las mejillas mientras el aire vibraba a su alrededor. No lo elegí, señor, dijo en voz baja, pero ella me usa porque soy su sangre. La confesión de Sofía cayó sobre Mauricio como un golpe. Todo encajaba. Su llegada inesperada, su insistencia en trabajar allí, su silencio ante las preguntas. Ella no era una simple empleada. Era el puente entre los vivos y la mujer que su familia había condenado. ¿Por qué viniste?, preguntó él con la voz quebrada. Porque ella me llamó en sueños, respondió Sofía. Me dijo que el último Álvarez debía pagar antes de que el sol volviera a salir. Mauricio retrocedió, tropezando con una silla. Yo no tengo nada que ver con lo que pasó hace 30 años, dijo. Era solo un niño. Sofía lo miró con tristeza. Pero lleva su nombre, su fortuna, su sangre. La deuda sigue viva mientras uno de ustedes respire. El suelo comenzó a vibrar suavemente. Las luces parpadearon y una sombra líquida se deslizó por las paredes, tomando forma. El retrato de su padre se desprendió del marco y cayó al suelo, destrozándose. Sofía se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Ella ya está aquí. Mauricio quiso correr, pero la puerta principal se cerró de golpe, sellada por algo invisible. El aire se volvió tan frío que podía ver su propio aliento. «Déjame en paz», gritó. «Dime qué quieres». La voz respondió desde todas partes. «Quiero mi nombre de vuelta. Quiero la verdad». Sofía se levantó, temblando. «Debe confesarlo en voz alta, señor. Reconocer que su familia robó, que mintió, que destruyó. Solo así ella descansará». Mauricio apretó los puños. «¿Y si no lo hago? Entonces la muerte pasará a su hijo», dijo ella sin mirarlo. El empresario cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control. «Está bien», gritó. «Sí, mi familia robó esas tierras, mintió y destruyó vidas inocentes. Mi padre fue un monstruo y yo lo protegí por vergüenza». El viento rugió dentro de la casa. El fuego azul regresó, danzando sobre la mesa. Sofía cerró los ojos, pronunciando un rezo en voz baja. Pero cuando los abrió, su rostro había cambiado. Sus pupilas se tornaron negras, y su voz ya no era suya. «Yo no quiero su culpa, quiero su alma». Mauricio gritó, retrocediendo. «Sofía, detente, lucha contra ella». Por un instante vio un destello de humanidad en sus ojos. «No puedo», susurró ella. Cuando me llamó ya era demasiado tarde. La sombra se levantó detrás de ella, abrazándola como un manto.
Su cuerpo se arqueó y la casa entera tembló. Los objetos comenzaron a flotar, los cuadros a caer. Mauricio intentó llegar a la caja de madera, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. Paga con lo que amas, o todo terminará contigo. Mauricio, sangrando, levantó la vista. Pensó en su hijo, en su vida de mentiras, y comprendió que el destino ya estaba escrito. «Llévame a mí», dijo con un hilo de voz, «pero déjalo vivir». La sombra se detuvo, y por primera vez la casa quedó en silencio. El silencio posterior a su frase fue tan profundo que parecía absorber el aire mismo. Mauricio, de rodillas, sentía cómo la fuerza lo abandonaba. La vela azul se apagó por completo, y solo la luz del amanecer, pálida y temblorosa, entraba por las ventanas empañadas. Frente a él, Sofía permanecía inmóvil, con la mirada vacía, como si algo más hablara desde dentro de ella. «¿Ofreces tu vida?», preguntó la voz, resonando a través de su cuerpo. «Sí», dijo Mauricio, sin dudar. «Llévame, pero deja en paz a mi hijo». Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, levantando papeles, rompiendo vasos, haciendo crujir la madera del suelo. La sombra pareció dudar, y por primera vez la voz sonó menos furiosa, más humana. «Él no tiene culpa», prosiguió Mauricio. «Yo soy el último en la línea. Si la sangre debe pagar, que sea la mía». Sofía dio un paso adelante. Sus ojos negros comenzaron a llenarse de lágrimas. La sombra detrás de ella se estremeció. «El sacrificio debe hacerse en nombre del perdón», dijo la voz. «Entonces», susurró él, «perdónanos». De pronto, un silencio total envolvió la casa. Sofía cayó de rodillas y colocó la caja frente a él. «Coloque su mano», dijo, con un tono que ya no era suyo. Mauricio obedeció. Sintió un ardor que le subía por el brazo, como fuego líquido que quemaba desde adentro. El aire se volvió blanco y una figura femenina, transparente y serena, apareció entre ellos. Era la mujer del retrato antiguo, la dueña de las tierras robadas. Sus ojos ya no estaban llenos de furia, sino de una tristeza inmensa. «Tarde, pero cumpliste», dijo ella. «La verdad ya no duele». Mauricio, con lágrimas cayendo por su rostro, murmuró: «Solo quería que mi hijo tuviera un futuro». «Y lo tendrá», respondió ella, «pero tú no verás ese amanecer». La figura extendió la mano, tocando su pecho. El cuerpo de Mauricio se estremeció, y un suspiro largo escapó de sus labios. Luego, su rostro se relajó. Cayó hacia adelante, en silencio, con la mano aún dentro de la caja. La luz azul se desvaneció lentamente. Sofía despertó como si saliera de un sueño profundo. La sombra ya no estaba, y la habitación olía a tierra mojada y rosas. Se acercó al cuerpo del empresario y con un nudo en la garganta cerró sus ojos. «Descansa», susurró. «Ella ya te perdonó». El reloj se detuvo en 6:00 a.m., marcando el fin de la noche. Afuera, los primeros rayos del sol pintaban el cielo de oro. Sofía tomó la caja y salió al jardín, donde el viento movía las hojas con suavidad. Allí, junto al viejo portón, cavó un pequeño agujero y enterró la caja. «La deuda terminó», dijo en voz baja. «Ningún Álvarez volverá a sufrir». Por un instante, creyó escuchar una voz que respondía desde lejos: «Gracias, hija mía». Sofía levantó la vista hacia el amanecer. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero esta vez no era de dolor. Era alivio. El linaje estaba limpio, la historia cerrada, y mientras el sol se alzaba sobre la mansión, una brisa cálida llevó consigo el último suspiro del nombre Álvarez hacia la paz eterna. Cuando encontraron el cuerpo de Mauricio Álvarez al amanecer, su rostro estaba en calma. Nadie comprendió lo ocurrido aquella noche. Los empleados hablaron de luces azules, de un temblor que sacudió la casa y de una joven que desapareció sin dejar rastro. En el suelo, junto a él, había una carta con un solo nombre escrito: Sofía. Semanas después, la mansión fue cerrada y el hijo de Mauricio llegó desde el norte para arreglar los asuntos familiares.
Al caminar por el jardín, encontró una pequeña cruz de madera cerca del portón, sin inscripción alguna. Se detuvo unos segundos, sintiendo una paz extraña. Nadie supo que, al tocar la tierra, el reloj de su padre, antes perdido, volvió a funcionar en su muñeca, marcando la hora exacta del amanecer. Desde entonces, se dice que ninguna maldición volvió a caer sobre los Álvarez, pero en las noches frías, algunos aseguran ver una figura femenina caminando entre los rosales, con una vela encendida en las manos y una mirada serena. No busca venganza ni dolor, solo cuida el lugar donde por fin la verdad y el perdón encontraron descanso.